Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene un invitado de excepción como es Emilio Lamo de Espinosa, una persona que tiene un conocimiento de la situación geopolítica del mundo, yo me atrevo a decir que no solo extraordinaria, sino fuera de serie. Emilio Lamo de Espinosa es un madrileño que tiene un currículum amplísimo, un currículum lleno de lo que él luego transmite en sus libros: conocimiento, análisis y presentación de manera didáctica de lo mucho que él sabe y conoce. Lamo de Espinosa, como les digo, es ahora mismo catedrático emérito en la Universidad Complutense, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es doctor con premio extraordinario en la Universidad Complutense en Sociología y luego, durante su estancia en California, en la universidad de ese estado norteamericano, estuvo de profesor visitante, pero también es catedrático de esa universidad. Ha sido, además, una persona que ha tenido mucho que ver con las leyes de educación que tenemos en España. Colaboró con un cántabro ilustre, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la transformación de la ley de reforma universitaria, que consistía nada más y nada menos que en adaptar las viejas leyes de la etapa franquista a la nueva Constitución y a la democracia. Colaboró también con el ministro Maravall en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y creo que una de las cosas más relevantes de toda su actividad ha sido el ser prácticamente el creador del Instituto Elcano, ese think tank de conocimiento que es ahora una pieza esencial tanto en las relaciones internacionales de España como en otras muchas materias. Ahora mismo él sigue perteneciendo al Instituto Elcano, que, como digo, fue fundador, presidente, cesó durante un tiempo en la presidencia, pero regresó un poco más tarde. Le conocerán también por sus múltiples colaboraciones en los medios de comunicación. Es uno de los columnistas estrella y habituales en periódicos como El País o el ABC, y tiene publicados en prensa más de 400 artículos, fundamentalmente sobre la situación geopolítica a nivel mundial. Tiene publicados más de 23 libros y más de 140 monografías científicas, teniendo reconocido como investigador 5 sexenios y 6 sexenios docentes. Esta parte del currículum, para los que se manejan en el mundo universitario, para los demás somos prácticamente legos y no nos enteramos muy bien de en qué consisten estos sexenios. Lo sé. Entre sus muchos libros tiene Política y Filosofía en Julián Besteiro, en la Crónica de la Reificación de Marx a la Escuela de Frankfurt, Los delitos sin víctimas, orden social y ambivalencia moral, La sociedad reflexiva, sujeto y objeto del conocimiento sociológico, y un muy largo etcétera. Entre sus últimas publicaciones, que han tenido una gran repercusión, no solamente en círculos universitarios, sino también entre el gran público, porque quiero resaltar que una de las características de Emilio Lamo de Espinosa es que es un gran divulgador, cosa que en ocasiones no coincide
con las personas que acumulan un enorme conocimiento. Entre estos últimos libros de éxito han sido Europa después de Europa, publicado en 2010, La disputa del pasado, España, México y la leyenda negra, y el que hoy presentamos, Entre águilas y dragones, un libro que ya en el subtítulo nos indica el tema principal que va a abordar, que es el declive de Occidente, y yo me atrevería a decir que especialmente de Europa, pero luego nos lo contará Emilio Lamo de Espinosa. Un libro que no solamente tiene el premio de ensayo de la editorial Espasa, sino que ha sido también premiado a nivel nacional como el mejor ensayo del año pasado, del año 21. Es un libro que, como les digo, yo les recomiendo absolutamente, no solamente porque tiene una visión de la actualidad en el mundo, sino porque, y me atrevo a recomendarlo, que empiecen a leerlo por el final, el epílogo para españoles. Son unas páginas realmente muy, muy acertadas de cómo está España en el mapa del mundo y de los desafíos a los que nos enfrentamos. No quiero consumir más tiempo, sí agradecer a Emilio Lamo de Espinosa que nos acompañe esta tarde. Vamos a mantener una conversación, una especie de entrevista frente al público, en la que lo importante, lógicamente, no son las preguntas, sino que sirvan simplemente como introducción para que Emilio Lamo de Espinosa nos hable sobre esos temas. Decirles a ustedes que el libro se está vendiendo ahora mismo en la entrada, en el vestíbulo de este Ateneo, y que cuando terminemos el doctor estará encantado de dedicarles esta obra. Y también saludar, como no, a las muchas personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo por streaming, una grabación que quedará después a disposición de todos aquellos que quieran consultarla en la página web del Ateneo de Santander. Decirles también que cuando concluya la primera parte de esta presentación del libro Entre águilas y dragones, habrá un turno para que ustedes puedan hacer preguntas. Y ya sin más, Emilio, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias al Ateneo por invitarme, gracias a todos ustedes por acompañarme esta tarde. Hay libros que se escriben de una y salen de una y por lo tanto no son producto, como quien dice, de una pasión, de un apasionamiento. Perdonen que tengo la voz cogida de esta maldita gripe que nos está dando la lata en estos días, ¿no? Hay otros que son el producto de un fuego lento. Este es un libro que se ha cocinado durante muchos años, prácticamente 20 años, efectivamente los 20 años en los que fui primero fundador, director y presidente del Real Instituto Elcano, y en los que poco a poco fui aprendiendo a pensar como un cintanquero y no como un universitario. Y son dos modos de enfocar la realidad, dos modos de investigar, ¿no? Los cintanqueros lidian con problemas reales. Los problemas reales son siempre problemas multidimensionales, son al tiempo económicos, jurídicos, políticos, históricos, la geografía cuenta, son problemas muy complejos. Hay que abordarlos desde muchas dimensiones. Los universitarios, por el contrario, están acostumbrados a abordar los problemas desde su especialidad. Yo soy economista, o soy politólogo, o soy filólogo, o soy... Y en segundo lugar, los cintanqueros suelen mirar hacia adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de estos eventos? Mientras que los universitarios piensan en cuáles son las causas que han producido esos eventos. Son dos modos distintos de pensar. Pues bien, este libro, como digo, está cocinado a fuego lento desde la perspectiva de un cintanquero a medio camino entre un sociólogo, un historiador, un geógrafo y un analista de las relaciones internacionales. Eso sí, como todos los libros, responde a unas preguntas. Uno escribe un libro porque tiene algunas preguntas en la cabeza a las que quiere aclarar. Creo que era Cervantes, que ahora estamos
de conmemoración, quien dijo que el mejor modo, no, o de israelí, no lo sé, alguien importante dijo que el mejor modo de saber de algo que ignoras es escribir un libro sobre ello. Sigue siendo un buen consejo. ¿Cuáles son las preguntas que me he formulado para escribir este libro? Expondré las principales y luego haré una breve exposición breve del argumento de fondo del libro y pasaremos después a las preguntas y a las respuestas de ustedes y de Manuel. ¿Qué preguntas he tratado de responder? La primera y la fundamental es la siguiente, ¿no? Durante 3 o 4 siglos en Europa se ha escrito la historia del mundo. Aquí en Escorial, en Lisboa, en París, en Londres se ha escrito la historia de América, por supuesto, se ha escrito la historia de África, se ha escrito la historia de Asia. Eso dejó de ser así después de las 2 guerras mundiales, guerras civiles europeas, en las que Europa literalmente se suicidó. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Como consecuencia de eso, perdió los imperios, todos los países europeos perdieron sus imperios coloniales. Y no solo eso, es que incluso la misma Europa fue colonizada por países o por potencias extraeuropeas. Y desde el año 45, prácticamente, el destino de Europa ha dependido o de Estados Unidos o de Rusia, 2 potencias, digamos, fuera del ámbito estricto de Europa. Pues bien, el problema hoy es si estaremos los europeos en condiciones de escribir nuestro propio destino, no el de los otros, porque eso ha quedado absolutamente fuera de perspectiva, de escribir nuestro propio destino, o como les ocurrió a ellos en el pasado, serán otros quienes escriban también nuestro propio destino. Lo que está ocurriendo en Ucrania es en buena medida un test de esto. ¿Vamos a escribir el destino de Europa a los europeos o vamos a permitir que nos lo escriba Putin? Segunda idea central, segunda pregunta, ¿no? La consecuencia de la globalización, uno de los fenómenos más importantes del siglo XX-XXI, de esta interdependencia universal, es que cada vez hay más problemas globales que escapan a la capacidad de acción de un Estado en concreto. Lo hemos sentido casi físicamente con el cambio climático y con la pandemia del COVID, pero sabemos que afecta a muchos otros temas, a la energía, por ejemplo, a las emigraciones, al sistema financiero, al terrorismo, a la proliferación nuclear, todo un conjunto de problemas, a la demografía, como veremos, todo un conjunto de problemas esenciales sobre los cuales ningún país en concreto puede ser relevante. O lo somos todos o ninguno, pero tenemos que actuar colectivamente, ¿no? Caminamos en este sentido. ¿Cómo gestionar los problemas globales? ¿Cómo somos capaces de gestionarlo? ¿Cómo podemos coordinarnos cuando las instituciones multilaterales están de capa caída y, por el contrario, caminamos hacia un mundo multipolar, de una multipolaridad asimétrica, como veré después, pero multipolar? ¿Cómo gobernar la globalización? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo gobernar la globalización? Tercera pregunta fundamental del libro, un tema que me interesa hace muchos años, ¿no? El mundo es hoy, desde hace algunas décadas, una inmensa coctelera de religiones, de lenguas, de creencias, de ritmos musicales, de artes marciales, de gastronomías, es decir, una coctelera de viejas culturas y de civilizaciones que están obligadas a convivir en los mismos espacios, usualmente urbanos. La pregunta es, ¿caminamos hacia una civilización global, en un mestizaje universal? Todo esto se mezcla en un mestizaje universal, o más bien hacia una alianza de civilizaciones, como se dijo hace tiempo, una multicultural alianza de civilizaciones para evitar un conflicto de civilizaciones. Es decir, se ha interrumpido o se ha incluso invertido la dinámica occidentalizadora de los últimos siglos y está Occidente y su cultura en retirada en este momento, o por decirlo de otro modo, modernización sigue siendo equivalente a occidentalización o ya no. Hay formas de modernizar no occidentales. Cuarta pregunta. Estados Unidos ya no quiere o no puede o no le dejan asumir la responsabilidad del liderazgo mundial. Y los espacios que va abandonando en Europa, en Oriente Medio, en Asia, son ocupados por China o por Rusia. Lo hemos visto una y otra vez. Caminamos en ese sentido hacia un G2, un entendimiento entre Estados Unidos y China, lo que en algún momento se llamó Chinamérica, o más bien estamos ante un G0,
en el que ninguna de las dos grandes potencias quiere asumir la responsabilidad de proveer de bienes públicos globales. Se ha dicho por varios analistas que si entras en el cuartel general de la humanidad está vacío. Está vacío porque Estados Unidos se ha marchado, ya no quiere asumir esas responsabilidades y China todavía no ha entrado porque tampoco le interesa. De modo que estamos abandonados de la mano de Dios. ¿Quién manda en el mundo si es que manda alguien? Que es la peor pregunta de todas. Y finalmente, España. España, después de un largo periodo, el milagro español, recordémoslo, de un consenso político al tiempo euroatlántico, todas las fuerzas políticas españolas estaban de acuerdo en que España era una democracia europea, estábamos incorporados al proyecto europeo, pero una democracia europea incorporada a la OTAN, incorporada al proyecto atlantista. Pues bien, tenemos hoy una política exterior, o más bien como vemos a diario, o vemos en los temas sobre Venezuela o sobre Cuba, lo vemos en los temas sobre el Sáhara, lo estamos viendo en este momento sobre el tema de Ucrania, resulta que no solo no hay consenso del gobierno con la oposición, lo cual en temas de política exterior siempre es muy arriesgado, es que no hay consenso del gobierno consigo mismo, es que tenemos dos políticas exteriores dentro del mismo gobierno, con lo cual, como es evidente, pues no proporciona mucha sensación de seguridad y de previsibilidad para el futuro. Bien, son preguntas que emergen y afloran y continúan siendo válidas y podemos hablar luego de ellas, seguro que saldrán más de una, a partir de lo que llamo la estructura profunda. ¿Cuál es la estructura profunda? Es decir, cuáles son las tendencias de fondo que nos han llevado a este mundo actual y que van a seguir actuando en el futuro. Y voy con ello, porque la idea fundamental es esta. Nos encontramos en un punto de inflexión histórico y, en cierto modo, civilizacional. ¿Qué es la característica de los puntos de inflexión? Normalmente los humanos proyectamos el pasado hacia el futuro. Eso lo llamamos experiencia, es un modo sensato de reducir la incertidumbre. Pero cuando llegas a un punto de inflexión, proyectas el pasado hacia el futuro, te equivocas. El futuro ya no es lo que era, es otra cosa distinta. Pues eso es lo que nos pasa en este momento. Y esa sensación de confusión que tenemos todos, de que las cosas no son como deberían ser, es consecuencia de que nos encontramos ante cisnes negros, ante eventos poco probables, pero que definen un punto de inflexión. Nos encontramos en un cambio de ciclo. Bien, voy a hacer una descripción de estos cambios y luego haré un análisis causal de los cambios. ¿Cuáles son las causas profundas? Pero primero, una simple descripción. Y en ese sentido, quizás lo más fácil es decir esto. Nos encontramos ante una enorme transformación, una gran transformación económica y social que solo sería comparable con la revolución industrial, pero que esta es, a diferencia de la revolución industrial, mucho más extensa, mucho más intensa y mucho más rápida. Las tres variables con las que los sociólogos medimos el cambio social: la extensión, la intensidad, la profundidad, y la tercera es el ritmo. Pues bien, esta es mucho más extensa porque afecta a la totalidad del mundo, por supuesto también a África. Algunos de los países que están creciendo más rápidamente las últimas décadas son países del África subsahariana, más de 1.400 millones que se van a incorporar a este mundo global, se están incorporando en este momento. Por lo tanto, es todo el mundo de la revolución industrial se limitó al mundo noratlántico, Europa, Estados Unidos y poco más. Segundo, es mucho más intenso y más profundo porque afecta a más hábitos, a más costumbres y a más creencias. Y aquí la variable clave es la urbanización. En el año 2007, por vez primera en la historia de la humanidad, la población urbana superó a la población rural. Por vez primera. Pues bien, ese ritmo de urbanización ha continuado a una velocidad brutal. Las Naciones Unidas, por ejemplo, estiman que para el año 2030 habrá nada menos que 41 ciudades de más de 10 millones de habitantes. De más de 10 millones de habitantes. Yo no sé si habíais oído hablar de la ciudad de Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pandemia. Yo no. Yo debo decir, la primera referencia que tuve, y era una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Y no habíamos oído hablar de ella jamás. Habrá otras 60 ciudades de entre 5 y 10 millones de habitantes. ¿Por qué traigo esto? Nada hace cambiar más las costumbres, las creencias y los hábitos que pasar de vivir en una pequeña aldea de 80 a 100 habitantes,
que es como ha vivido el 99% de la humanidad, el 99% de la historia, vivir en una gran urbe, en una urbe de 2, 3, 4, 10 millones de habitantes, en la cual las calles, las oficinas, los aeropuertos, los hoteles, los restaurantes, todo es lo mismo, todo es idéntico, los modos de vestir son los mismos, los interiores de las casas, las universidades, las escuelas. Hay un proceso de homogeneización brutal. Todo lo que era exótico desaparece, absorbido por este proceso que algunos han llamado la coca-colización del mundo o la McDonaldización del mundo, que es absolutamente real. De modo que un cambio muy profundo en prácticas, en hábitos, hasta en los modos de vestir, hasta en los interiores de las casas. Es decir, penetra hasta lo más profundo. Y finalmente un cambio muy rápido. Ahora veremos por qué, pero el hecho es que durante las últimas décadas los países emergentes han estado creciendo como China casi 3 décadas en 2 dígitos, al 10, al 11% anual acumulativo. Un ritmo brutal. El Reino Unido o Estados Unidos, en la época clásica de la Revolución Industrial, crecían al 1, al 1,5, al 2, 2,5 como mucho. China, como digo, ha estado creciendo por encima del 8, del 9 y del 10, y la India lo está haciendo en este momento también. Ritmos de crecimiento endemoniados, endiablados. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, aquí tenemos lo que es la curva del crecimiento de la economía china desde las reformas liberalizadoras que hizo Deng Xiaoping en el año 78, y como vemos, estallado como si fuera un cohete, casi más que un avión que despega, más bien parece un cohete que multiplica el PIB y lo ha multiplicado por 13 veces a lo largo de las últimas décadas. Un crecimiento absolutamente espectacular. Eso se manifestó en esta portada que me llamó la atención. Es una portada muy curiosa. Los periódicos no lo suelen prestar atención a estas noticias. Lo sacó el Financial Times y, como digo, no era la portada, no era la noticia ni del día, ni de la semana, ni del año, sino la noticia del siglo. Y lo que nos daba, con flema británica, 5 columnas, es que ese mismo año la economía china, medida en paridad de poder adquisitivo, iba a superar a la economía de los Estados Unidos, como así ocurrió. Es decir, desde el año 2014, la economía china, medida en paridad de poder adquisitivo, es ya superior a la economía de los Estados Unidos. La misma noticia nos decía que en el año 1872 la economía americana superó a la británica. Es decir, nos estaba diciendo, mire ustedes, el ciclo de la economía americana empezó en 1872, acaba hoy 2014, acaba hoy. Y también decía otra cosa interesante. A pesar de que la economía americana superó a la británica en 1872, la hegemonía geopolítica tardaría todavía varias décadas en conseguirlo. No basta con la economía, hay que transformar esa economía en poder. Y Estados Unidos tardó todavía varias décadas en transformar esa superioridad económica en hegemonía en términos de poder. Y lo que nos estaba diciendo el Financial Times era, bueno, esperen, porque a eso es a lo que se está dedicando China en este momento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la otra curva de crecimiento, esta de la economía india, también después de las reformas liberalizadoras de Mohammed Singh en el año 1991. Tengamos presente esto, tanto el crecimiento de China como el crecimiento de la India no son consecuencias de regímenes autoritarios, son consecuencias de reformas económicas liberalizadoras. Empezaron a crecer el día en que liberalizaron sus economías. Esa fue la causa de su espectacular crecimiento. Y este último cuadro, que lo quiero traer porque nos ubica en una perspectiva histórica de ciclo largo, ¿no? Este es un cuadro que nos da la distribución del PIB del mundo desde el año 1000 hasta el año 1970 y estimaciones para el 2008. Como vemos, en el año 1000, la economía china, que es esta marrón oscura, y la economía india, que es la más clarita, eran el 50% del PIB del mundo. Y en el año 1500 seguían siendo lo mismo. Y en 1600, en 1700, incluso en 1820, cuando comienza la Revolución Industrial, China y la India eran el 50% del PIB del mundo. China era varias veces el Imperio Británico en 1820. ¿Qué ocurre a partir de entonces? La Revolución Industrial Europea. El resultado es que Europa comienza a crecer espectacularmente y, por lo tanto, el PIB que representaban China y la India empieza a descender en 1870, 1900, y para 1970 habían pasado del 50% al 5%.
Fíjense lo que fue la decadencia relativa, el declive relativo de China y la India. Por decirlo de otro modo, lo que nosotros consideramos un periodo de normalidad, es decir, el periodo de hegemonía occidental, los chinos y los indios lo consideran como un periodo excepcional en la historia. Ha habido un paréntesis, lo que ellos llaman el siglo de la humillación, y por eso los analistas chinos te dicen, no, lo único que queremos es recuperar la posición que siempre tuvimos en la historia. Pero claro, eso es muy complicado y es muy difícil. Eso lleva sus trámites, como decía aquí. No se hace así a la vuelta de la esquina. Esta es la explicación, esta es, digamos, una descripción. Vayamos a las causas de fondo, porque básicamente son dos. Y hay que tener muy presentes los dos. La primera es una enorme divergencia demográfica que se ha abierto entre el este y el oeste, entre Oriente y Occidente, que se ha acoplado, sin embargo, en un proceso de convergencia tecnológica en la misma dirección. Veamos las dos causas. La primera, divergencia demográfica. Esta es una tabla que todos deberíamos de tener grabada en la cabeza y nos da lo que ha sido la evolución de la población mundial en los últimos años. Como vemos, 1800, 1850, un crecimiento muy suave, 1900. Para 1950, a mediados del pasado siglo, había aproximadamente, por decir los números redondos, unos 3.000 millones de habitantes en el planeta. En este momento estamos en los 7.500, 8.000. Para el 2050 serán aproximadamente 9.000 millones y posteriormente ya se estabilizará en los 10.000 o 11.000. Se cerra lo que los sociólogos llaman la transición demográfica. ¿Qué quiere eso decir? Que de 1950 a 2050 habremos pasado de 3.000 a 9.000 millones. Se ha multiplicado por 3 la población en el mundo. Esto es brutal, porque todo eso evidentemente requiere demanda de todo tipo. Se ha multiplicado por 3 la población. Pero tan importante como ese crecimiento es el hecho de dónde se ha producido ese crecimiento. Aquí vemos en azul clarito el crecimiento de los países desarrollados. Prácticamente nada. Arriba el crecimiento en los subdesarrollados. Prácticamente todo. Todo ese crecimiento se ha dado fuera del área desarrollada. Veamos, por ejemplo, qué ha ocurrido con Europa. En el año 1900, más o menos cuando nace mi padre, tampoco hace tanto tiempo, Europa era el 25% de la población del mundo. Todavía cuando nazco yo, a mediados, se ha pasado siglo, hacia 1950, no es el 25%, pero es el 22%, 21%, no está nada mal, 1 cada 5. Pero en este momento Europa es el 7% y descendiendo. Asia es el 60%. Hay 10 asiáticos por cada europeo. Esto es definitivo. Eso quiere decir que el peso de gravedad del mundo se ha ido claramente a Asia y en este momento está ahí. Cuando vemos los países del mundo por su tamaño, lo que vemos es que hay 2 gigantes, China y la India, y luego muchos otros, entre los cuales solo destaca uno, que es Estados Unidos. Los demás somos muy pequeños. Como se ha dicho muchas veces, en Europa hay 2 tipos de países, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, pero se están enterando. Todos somos muy pequeños comparados con eso. China, 1.400 millones. La India, 1.400 millones. El África subsahariano, dentro de nada, 1.400 millones. España, 44 millones. Italia, 60, 70, 80, nada. Países muy, muy pequeños. Divergencia demográfica, como decía, pero convergencia tecnológica. Quiero decir con ello, las tecnologías se copian. Es muy fácil copiar. Inventar es muy difícil. Es muy costoso. Requiere pruebas, mentir, trial and error, te equivocas, vuelves a intentarlo, al final lo consigues. Pero copiar a alguien que lo está haciendo bien es sencillísimo. Lo miras y lo repites. Y lo que están haciendo estos países, y esta es la razón por la que crecen tan rápido, es copiar. Han incorporado a sus métodos productivos las tecnologías de última generación desarrolladas en Occidente. Lo han copiado todo. Primero copiaron el motor de combustión, o el ferrocarril, o los ordenadores, o el Kalashnikov. Luego han copiado todo tipo de tecnologías, también tecnologías blandas. El rule of law, la contabilidad de doble entrada, las hipotecas, las instituciones, las políticas públicas, el boletín oficial del Estado, todo eso también lo copian. Y el resultado de esa incorporación a estos nuevos países de tecnologías inventadas en Occidente, pero sobre las cuales Occidente ya no tiene el monopolio, esta es la clave. Hemos perdido el monopolio de la tecnociencia que tuvimos durante 200 años. Al perder el monopolio de la tecnociencia, estos países las incorporan y empiezan a crecer rápido.
empiezan a crecer rápido. Es cierto que sus productividades todavía son muy bajas. Por ejemplo, se estima que China puede que tenga en este momento una productividad del 30 o del 40% de la del trabajador americano. Pero son 1.400 millones y los americanos son 320, 330. 1.400 millones produciendo el 30%, el 40%, acaban produciendo más que los 300 millones de americanos. Es decir, la economía crece. La economía. Los países demográficamente potentes se transforman en economías potentes. La demografía se transforma en economía. Aquí lo vemos en términos de paridad de poder adquisitivo. China es ya la primera economía del mundo, como decíamos anteriormente, desde el 2014. La India ha superado a Japón, aquí tenemos Indonesia, Brasil, que ha superado a Francia, países demográficamente muy potentes, que aun cuando tienen bajas productividades, acaban siendo como PIBs agregados países muy, muy potentes. El PIB se ajusta progresivamente a la población. Por decirlo de otro modo, si una región o un país es un 10% de la población del mundo, pues puede que capture o genere el 12, el 15% del PIB del mundo, pero no podrá ser el 30 o el 40. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, era el 50% del PIB del mundo. Esto ya es impensable. Y aquí lo vemos. La India, por ejemplo, es el 17% de la población del mundo. 17% de la población del mundo. Actualmente produce aproximadamente el 7% del PIB, pero se estima que dentro de unos años producirá el 15%. Se ajusta, tiende a, si es el 17% de la población, pues normalmente tenderá a ser otro 17% del PIB. A la Unión Europea le pasa lo contrario. La Unión Europea es el 7% de la población del mundo, como decía anteriormente, está produciendo actualmente el 15% del PIB del mundo, pero se estima que dentro de unos años producirá solo el 9%, que es lo lógico y lo razonable. Se produce un ajuste. Las potencias demográficas se transforman en potencias económicas e inmediatamente también en potencias políticas. ¿Por qué? Pues lo hemos visto, Hu Jintao primero y Xi Jinping se han paseado por el mundo con la chequera y compro el cobre chileno o no, y compro la soja, y compro la energía o el petróleo y te doy un préstamo para hacer un puente o para hacer una fábrica o para hacer una carretera o no te lo doy. En resumen, esa situación económica les proporciona una enorme capacidad de leverage, de fuerza política, que la están ejerciendo y lo vemos, por ejemplo, en cómo China gana la mayoría de las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas, la mayor parte de los países son países muy pequeños, cuyo voto es muy fácil de comprar y China lo hace. Y por lo tanto los compra y acaba ganando las votaciones. China hace cada 4 o 5 años hace una cumbre africana en Beijing, a la que invita a todos los jefes de Estado africanos. Bueno, hay 54 estados en África y esos 54 acuden a la cumbre de Beijing del orden de 48 o 50. Una cosa impresionante. A rendirle pleitesía al gran visir chino, que es quien les va a conceder o no les va a conceder los préstamos y el dinero que necesitan. De modo que el poder demográfico se transforma en económico, el económico en político y todo ello finalmente en poder militar. Inevitablemente empiezan a construir armadas. Entre otras cosas porque las necesitan para asegurarse las rutas de suministro. Pensemos que China, casi todo su suministro y su comercio exterior también pasa por Malaca, cruza el Índico. ¿Cómo va a permitir China que alguien le controle el estrecho de Malaca? Si le controla el estrecho de Malaca, la tiene ahogada, claramente ahogada. De modo que China está construyendo una armada oceánica, una Blue Water Army, y para organizar la logística de esa armada oceánica está construyendo bases militares en todo el Índico, lo cual tampoco tiene nada de raro, porque eso es lo mismo que hace Estados Unidos, lo mismo que hizo el Reino Unido en el 19 o que hicimos españoles y portugueses en el 16 y en el 17. Armadas oceánicas para asegurarte las rutas de suministro y bases militares para organizar la logística de esas armadas. De modo que tenemos todo el ciclo. Potencias demográficas transformadas en económicas, transformadas en políticas y finalmente transformadas en militares. El mundo emergente es un mundo inmenso, inmenso, al que tenemos que acostumbrarnos. Podría seguir hablando de esto, pero solo voy a limitarme a un comentario final y pasamos. No me preocupe, está todo en orden.
Esto de aquí, de la derecha, no puede ahí. Ahora, bueno. Eso, déjalo así, déjalo así. Sí, sí, para que se vea grande, sí. Ahora. Muchas gracias. Bueno, en el fondo lo que estoy animando es a pensar el mundo de otro modo. Lo hemos pensado desde la hegemonía de Occidente y europeo. Este es nuestro modo de pensar natural. Desde pequeños se nos ha enseñado a ver el mundo de ese modo, ¿no? Bueno, y lo que tenemos es que empezar a pensarlo de otro modo. Esta es la exigencia, ¿no? A pensarlo en su totalidad, pero a pensarlo a su vez de otro modo, ¿no? Y pensar las cosas de otro modo frecuentemente es representárselas de otro modo. Bien, la representación estándar del mundo es esta. Este es el mapa que todos conocemos y que es un mapa descaradamente eurocéntrico en el cual en el centro del mapa hemos puesto a Europa, que es el 6% de la población del mundo. El meridiano de Greenwich pasa por Londres, cruza la península ibérica, es el centro del mapa, y lo hemos desplegado todo el mundo a nuestra derecha y a nuestra izquierda. E incluso nos permitimos la osadía de decir, por ejemplo, que Japón está en extremo oriente. O sea que cuando se lo dicen a los japoneses se ríen y te dicen, no, mira, yo no estoy en ningún extremo, esto es una esfera, estoy en mi sitio y todos estamos donde tenemos que estar. No me digas que yo que soy extremo oriente. Son expresiones Middle East, etcétera, son expresiones descaradamente eurocéntricas. Un eurocentrismo que tiene su justificación, porque estos mapas son consecuencia de viajeros portugueses, españoles, británicos, que fueron cartografiando el mundo. Y lógicamente esos mapas los elaboraron desde lo conocido a lo desconocido. Y por lo tanto estos mapas no hacen sino reproducir la historia del imperio europeo y de la conquista europea del mundo. Y lógicamente nos pusimos en el centro. Este es el primera vuelta al mundo, como sabéis, de Magallanes Elcano, cuyo quinto centenario estamos justamente celebrando estos días. Pues bien, lo lógico parece ser poner en el centro del mundo no al 6%, sino al 60%, y este es el nuevo mapa del mundo, que hay que pensarlo, que no es fácil de encontrar, me ha costado bastante encontrarlo, pero que cuando llegas a Beijing y bajas del avión, lo primero que te lo ponen es por delante para que te vayas haciendo la idea. Oiga, este es el nuevo mapa del mundo. ¿Y cuál es la característica de ese mapa del mundo? Bueno, el imperio del medio, como llamaban los chinos a su imperio, está en el medio, porque es lo lógico y lo razonable, y lo que es la gran masa continental euroasiática se extiende de este a oeste, y Europa aparece justamente en el extremo occidental. Y al extremo occidental, de ese extremo occidente, ¿quién está? Pues justamente las Islas Británicas y la península ibérica. Con anterioridad estábamos en el centro y aquí hemos pasado a la periferia. O por decirlo con Ortega, hemos pasado del centro a la periferia y no nos hemos enterado. Decía Ortega aquello de no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Pues esto es lo que nos pasa, que el mundo ha cambiado, se nos ha ido de lado y no acabamos de poner los pies en el suelo de la realidad. Esto es una caricatura, esto es una broma, esto que estoy comentando, evidentemente, pero me parece que es representativo de esa sensación de desorientación que tenemos todos en relación con el mundo moderno. Por poner un último ejemplo, y con esto pasamos a las preguntas, la actual guerra de Ucrania para nosotros es crucial. Para el resto del mundo es una guerra regional, una guerra europea. No les interesa especialmente, no les preocupa especialmente, no les preocupa. Les preocuparía que pasara a ser una guerra global, que ocurriría en el momento en que China entrara en esa guerra, o Estados Unidos entrara. Mientras que China y Estados Unidos no entran, sigue siendo una guerra regional, y allá los europeos con sus asuntos que se las arreglen como quieran. Es decir, nosotros contamos poco en este momento en la historia del mundo. Por eso Pepe Borrell insiste y ha dicho varias veces, Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. Y tiene razón. Yo creo que Europa, los europeos,
tenemos que aprender a hablar el lenguaje del poder. Como digo, podría seguir hablando, pero no quiero, prefiero dejarlo aquí, ya he hablado demasiado. Pasemos a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que va a ser mejor que siga hablando, porque las preguntas no van a aportar mucho a su conocimiento profundo de la realidad. Yo desde aquí, que veo al público, creo que los tiene totalmente enganchados. Ya, pero yo prefiero preguntas. Bien. Porque si no es infinito. Esto puede ser 2 horas más. Bueno, yo allá. Entonces voy a proponer algo muy pegado a la actualidad. Las elecciones francesas en la primera vuelta han sido el domingo pasado. Francia es un país importante dentro de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar con la situación francesa, en donde todo parece indicar que las elecciones las va a ganar el actual presidente? Pero ¿qué puede ocurrir, y no solo en Francia, con estas elecciones, sino a nivel europeo? Bueno, vamos a ver un par de comentarios. Primero, son fundamentales y el riesgo que corre Europa es vital, es enorme, ¿no? Francia ya fue definitiva en liquidar un proyecto político europeo de extrema importancia, que fue el proyecto del borrador del Tratado Constitucional. Y en el referéndum del 2004, que se aprobó en España y en media Europa, Francia lo rechazó. Holanda también, pero Holanda podía haber pasado, pero por Francia no. Y esto liquidó el paso que en aquel momento estaba muy maduro y hubiera sido fundamental, de una Europa económica a una Europa política, que fue el borrador del Tratado Constitucional, ¿no? Pues bien, si ganara Le Pen, volvería a ocurrir lo mismo. En un momento en el cual la Unión Europea está dando pasos de gigante hacia la federalización, los ha dado con la pandemia, los ha dado con el programa económico del Next Generation, los está dando con el tema de Ucrania, pasos muy relevantes, federalizadores, de construcción de unos Estados Unidos de Europa. Utilizo el término que los de Bruselas no se atreven a utilizar para no levantar recelos, pero yo sí los utilizo porque me gusta. Y si ganara Le Pen en Francia, todo esto se iría adelante y sufriría un retroceso, quién sabe si definitivo, ¿no? Esto es una cosa. Segunda, también es cierto que el lepenismo francés ha ido suavizando sus posiciones, pero al mismo tiempo y a medida que iba siendo arrinconado como consecuencia de cordones sanitarios, iba mejorando sus resultados. Ha mejorado. Es decir, si recordamos la segunda vuelta de las elecciones con Chirac con el padre Jean-Marie Le Pen, en esas elecciones Chirac sacó 2/3 partes de los votos y Le Pen 1/3 nada más. En las anteriores segundas vueltas, ya con Macron, Marine Le Pen sacó del orden de algo más de un 40%, una cosa de este orden. En este momento está pisándole los talones. Y esto creo que debería hacernos meditar en que el resultado frecuentemente de construir blindajes sanitarios frente a las derechas o a las izquierdas, frecuentemente lo que hace es alimentarlas. Aquí no hicimos un blindaje frente a la extrema izquierda, se la metió en el poder, se las nombraron como ministros y el resultado ha sido que se han ido abajo. Si nos empeñamos en tratar a Vox como están tratando a Le Pen en Francia, lo que haremos será fortalecerlos. Y al final acabarán sacando más votos de los que deberían tener inicialmente. Yo creo que el caso de Francia pone de manifiesto algo, por lo demás, que es de salud democrática. Y es que tú no puedes demonizar a los electores de ningún grupo. Son todos ellos igualmente ciudadanos españoles. Te gustarán unos más y otros menos, y a mí no me gustan, ni los de extrema derecha ni los de extrema izquierda, pero no hablo de ultraizquierda ni hablo de ultraderecha, son votantes y lo que hay que hacer es tratarlos como cualquier otro.
Que hay ocasión de pactar, se pacta. Que no hay ocasión de pactar, pues no se pacta. Pero mire usted, no demonicemos ni a uno ni a otro. Me parece un gran error. Otra de las cosas que yo creo que sostiene y profundiza en este libro es la pérdida de interés por parte de los españoles y del propio gobierno y de los estamentos de poder en España respecto a la política internacional. Y al mismo tiempo nos viene a decir en este libro que será desde fuera donde nos terminarán imponiendo o gobernando precisamente por esta falta de interés. Bueno, es cierto, yo no recuerdo, ya que pensar cuáles fueron las últimas elecciones en que los temas de política exterior fueron relevantes. En general, el discurso político español, de derechas y de izquierda, es un discurso muy local, muy ensimismado, incluso frecuentemente ya no nacional, sino provincializado. La vida política está muy provincializada y eso es muy mala cosa porque, como nos gustaba decir en el Instituto Elcano, el futuro de España está en buena medida fuera de España. Y lo estamos viendo. En este momento, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema con la energía. ¿Es un problema nacional? No, es un problema global. Tenemos un problema con el trigo y la cebada. Es un problema global. Hemos tenido los problemas de la pandemia, problemas globales. El cambio climático son problemas globales. Y podría seguir diciendo, vivimos en mercados globales, en sociedades globales. Es muy curioso eso porque nuestra realidad cotidiana está vinculada de mil modos con el entorno y en eso consiste la globalización. A mí siempre me gusta decir, mira, este teléfono, todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo. Traten de abrir la división del trabajo que ha permitido internacional que yo lleve este teléfono en el bolsillo. Y haces ese ejercicio y das la vuelta al mundo. Porque si te vas a los orígenes de las materias primas, el ensamblado, el transporte, la comercialización, los royalties y un largo etcétera, literalmente te paseas por docenas de países para que yo lleve, es decir, llevo el mundo en el bolsillo. Esto es igual que ocurre cuando enciendes el motor de un automóvil. Eso ahí ha confluido medio mundo. Nuestra realidad está globalizada, nuestra política está territorializada y nuestra conciencia está también muy territorializada. Y eso es un hiato muy, muy pernicioso, ¿no? Yo creo que hay países que piensan más en el mundo, piensan en términos globales. La verdad es que España dejó de hacer eso, pues yo creo que con Carlos III. Con Napoleón ya nos ensimismamos en las tragedias nacionales y hemos continuado, y desde luego el franquismo nos encerró mucho más. Salimos durante los años del milagro español, como comentaba anteriormente, y hemos vuelto a menospreciar todo el entorno. Es un grave error. Lo vemos ahora, por ejemplo, con el tema con Argelia, problemas con Argelia, con el Sáhara, con Marruecos. Y el entorno es fundamental, absolutamente fundamental. Sí. Has tocado el tema de la independencia energética, el problema que se está teniendo ahora, no solo en España, sino en Europa en general. ¿Realmente Europa es consciente de ese problema? ¿Se están dando, en tu opinión, pasos en la dirección correcta para que esa dependencia que tenemos ahora se vaya minorando hasta quedar definitivamente saldada, de tal manera que haya un cierto nivel de independencia energética en Europa respecto al resto del mundo? Pues se está dando pasos, pero no son nada fáciles y van a llevar mucho tiempo. Yo creo que Europa cometió dos horrores. Europa, la Unión Europea, en lo que ha sido su política energética, uno de ellos fue confiar en que el intercambio con un país como Rusia era un intercambio estable, que eso no planteaba problemas, que es más, al contrario, ese intercambio contribuiría a la civilización, a la incorporación de Rusia al orden europeo, que Rusia estaría interesada en mantener esas conexiones, etcétera. Es una vieja tesis de lo que se llama la paz liberal, la paz por interdependencia. Está en Montesquieu. El suave comercio suaviza las tensiones entre los países y les lleva a cooperar en lugar de a confrontarse. Esta es una vieja tesis que a veces funciona y a veces no funciona. Aquí claramente no ha funcionado. Al final nuestra dependencia ha sido pues, una dependencia claramente asimétrica. Lo deberíamos de haber visto hace tiempo. Ya utilizó Putin la energía como un instrumento de chantaje en varias ocasiones en el pasado. Por lo tanto,
Y en ese sentido creo que Angela Merkel y Alemania y la Unión Europea, los tres, han cometido errores graves de los que ahora se están arrepintiendo, y evidentemente Alemania está dando marcha atrás, pero no puede dar marcha atrás, no puede darla fácilmente, ¿no? Ese ha sido el primer error. El segundo error yo creo que ha sido el avanzar o el pretender avanzar demasiado rápido y de un modo demasiado radical en lo que es el inevitable proceso de transición energética o de descarbonización de las fuentes de energía. Concretamente, la renuncia a la energía nuclear, pues al final se está revelando como una decisión francamente torpe y equivocada. Al final, oye, Francia está construyendo centrales nucleares, el riesgo nuclear lo tenemos los españoles igual que los franceses, pero no tenemos la energía. Tenemos el riesgo, pero no tenemos la energía. Tenemos en los temas del fracking, bueno, estamos importando gas de Estados Unidos producido por fracking, por lo tanto con todos los costes correspondientes, que lo podríamos producir aquí, porque tenemos posibilidad de hacer fracking en España, pero no queremos hacerlo porque nosotros pues, preferimos comprarlo, pero claro, hay que comprarlo al precio mucho más caro. Es decir, nos hemos pasado en varios temas, hemos pretendido ir demasiado rápido en los temas de la transición energética y al final nos estamos pillando los dedos, y al final tenemos que comprar, como digo, el gas americano, o tendremos que hacer algo con la energía nuclear, que yo creo que ha sido, y en España creo que ha sido un error el cancelarla. Otro de los temas que está ahora mismo de máxima actualidad es el giro casi copernicano que ha dado la política exterior española respecto al Sáhara. Los analistas hablan de que puede haber sido una decisión correcta, pero hecha de una manera no adecuada, y otros incluso sostienen que no se debería haber tomado esa decisión sin haber asegurado contrapartidas. ¿Cuál es su idea sobre este cambio y las razones del cambio de la posición española respecto al Sáhara? Como soy profesor y no soy político, pues puedo hablar con tranquilidad, ¿no? Yo creo que este gobierno en estos temas se equivoca incluso cuando acierta, ¿no? Como decían de los palestinos, no desaprovecha una oportunidad de perder una oportunidad. Bueno, pues ahora es así, ¿no? Es evidente desde hace mucho tiempo que la única solución que hay para el tema del Sáhara es esa. Yo hice un viaje de estudio hace ya tiempo por Marruecos, estuve entrevistándome con mucha gente, hablé con mucha gente, y al final llegué a la conclusión de que no había alternativa. Pretender un Estado saharaui independiente era un sueño, aquello hubiera sido un Estado fallido en manos de los yihadistas o en manos de Argelia. Ninguna de las dos cosas era una línea roja claramente para Marruecos, por lo tanto no había esa alternativa. Hacer un referéndum hubiera sido posible hace muchos años, esto ya no era posible, de modo que al final no hay más alternativa que colocarlo bajo soberanía marroquí, pero con ciertas garantías. Primero, eso tiene que ser un acuerdo de Naciones Unidas, y segundo, claro, la autonomía del pueblo saharaui bajo soberanía marroquí debería tener un organismo internacional de vigilancia, que tendría que ser las Naciones Unidas de algún modo. Por lo tanto, la solución es esa. Dicho eso, el procedimiento no puede ser más torpe, en todos los sentidos. Es una decisión que la toma, al parecer, el presidente de gobierno, se la comunica al rey de Marruecos, el rey de Marruecos nos la comunica a los españoles por la página web del Ministerio de Exteriores marroquí, lo cual es realmente abracadabrante. No se lo ha comunicado al propio gobierno, se lo desconoce, no se lo ha comunicado a la oposición. Hombre, que yo creo que es importante que esté de acuerdo con eso, porque al final es quien tendrá en su día que gestionar esa misma decisión. Por eso la política exterior debe ser de política de consenso, a cambio de esa cesión esencial, importantísima, en la cual nos hemos ido más allá que otros países, porque Francia, Alemania o Estados Unidos han dicho que esa solución es una buena solución.
España ha dicho que es la mejor solución, ¿no? La diferencia, el lenguaje diplomático no es broma, ¿no? Esa diferencia. Bueno, ¿qué hemos obtenido a cambio? Cero, ni la más mínima garantía. O sea, no hemos obtenido ninguna garantía sobre Ceuta y Melilla, ninguna garantía sobre las aguas de Canarias y las exploraciones, etcétera, en las aguas. Seguimos sin tener una delimitación de fronteras marítimas con Marruecos. Eso nos causa gravísimos perjuicios con Argelia en un momento fundamental en el que la colaboración de Argelia es esencial para nosotros. Bueno, sí, puede que haya habido presiones de los Estados Unidos, puede, no digo que no, puede que las haya habido y las acepto, pero hombre, si me presionas para que hago eso, dame algo a cambio. Por ejemplo, permíteme que incorpore Ceuta y Melilla al barco de la OTAN, que están fuera de la OTAN, ¿vale? Pues metamos Ceuta y Melilla dentro de la OTAN. Es decir, vamos a gestionarlo, vamos a hacerlo. No hemos hecho nada de todo eso, hemos perdido una baza fundamental. Y no hemos obtenido de momento nada a cambio. Parece que hay buena voluntad, hombre, que menos. Si encima tuviéramos mala voluntad, pues verdaderamente habríamos, como digo, pues no, se ha desaprovechado una buena oportunidad, claramente. Bien, desde la política, desde la visión internacional de España, ¿hasta qué punto está pesando los problemas internos que tenemos con las regiones que están pugnando por su independencia, como Cataluña, País Vasco, Mallorca, Baleares? ¿Eso hasta qué punto fuera de España se percibe, no se percibe? ¿Cuál es también, en tu opinión, la deriva que puede tener eso de cara a la presencia de España en el mundo? Yo creo que Cataluña sí tuvo impacto en su momento, como consecuencia después de la Revolución Catalana, para entendernos, sí que tuvo impacto, porque en ese momento la política exterior española tuvo que hacer un enorme esfuerzo de convencimiento y de presión en las cancillerías de todos los países europeos, fundamentalmente, para que no se le diera credibilidad a la independencia catalana, no se les recibiera y por lo tanto blindarlos y se quedara fuera. Si recordáis aquel proceso posterior, como digo, a los eventos de Barcelona, allí hubo un fallo enorme en la comunicación. España comunicó muy mal y vendió muy mal el proceso, pero hubo un éxito enorme de política exterior. Y el hecho es que nadie en la Unión Europea recibió a los catalanes. Nadie. Por lo tanto, el aislamiento fue total. En la Unión Europea y en las cancillerías de los países de la Unión. Esto fue un éxito diplomático muy relevante que no se pone de manifiesto con frecuencia, no se recibe, pero que cuesta lo suyo. Es decir, que esto no sale gratis. Es decir, es evidente que los catalanes fueron un sitio tras otro dando la lata, pero como han hecho después, ya han seguido Puigdemont y el otro, de Europa, etcétera, han ido a todas partes, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron porque había una buena política europea a favor de las tesis españolas. Pero todo se paga. Es decir, en ese momento España ya había sido pedigüeño en la Unión Europea como consecuencia de la crisis de la gran recesión del 2008. Y ahora éramos pedigüeños de nuevo, ya no en términos económicos, sino en términos políticos. Y hemos vuelto a ser pedigüeños con la tercera crisis, con la actual. Claro, un país que es pedigüeño, que lo que pide es ayuda, pues no puede liderar. Y te encuentras en una situación de menesterosidad, si se me permite la expresión. Es decir, no es fácil que te reconozcan capacidad de liderar. Y esto es un poco la situación en la que nos encontramos, que habiendo podido estar, pues después de la salida del Reino Unido, España podía perfectamente ser el tercero o el cuarto país, fácil el tercero, porque Italia tampoco estaba muy desdibujada después de Francia y Alemania, y en algún momento se habló de la tríada, de hacer una tríada Francia, Alemania y España, pues prácticamente está desdibujado. Y está desdibujado como consecuencia de una serie de sucesos que nos han colocado en situación de pedir ayuda y por lo tanto con dificultad para... Entonces, eso sí, yo creo que en eso Cataluña sí tuvo importancia. Ahora, tampoco lo exageremos. Son muchos los países europeos que tienen problemas parecidos. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el tema balear o el tema vasco, yo creo que no plantea
no plantea problemas especiales a la política exterior, no lo creo. Antes de pasar a la segunda parte de esta presentación, dándoles a ustedes la palabra, sí me gustaría hacer una pregunta sobre algo concreto que, siendo internacional, tiene una estrecha relación con Cantabria, que es la actual posición del presidente de México, de López Obrador, que además ha presumido, y estando aquí en Cantabria, de sus orígenes cántabros. Su abuelo era oriundo de esta tierra, y también de lo que representa este movimiento en contra, digamos, de las teorías históricas mantenidas hasta ahora en el entorno de esa Hispanoamérica que está volviendo a las viejas políticas de dictaduras de izquierda. Bueno, debería volver para presentar mi otro libro, que se llama La disputa del pasado, España, México y la leyenda negra, porque va justamente de eso, ¿no? Es un libro colectivo, yo tengo solo un capítulo. Bueno, es evidente que América Latina ha iniciado un proceso de involución muy preocupante, que la transforma en términos internacionales en algo completamente irrelevante, no cuenta en ningún foro, es como si no existiera. Tampoco ella está interesada en contar, tampoco está interesada. Y en el caso concreto de México, pues lo que hay es un intento de buscar chivos expiatorios por todas partes para evitar responder de la realidad de ese país en este momento, que es dramática. Un país que tiene una economía destruida, una seguridad salvaje, un narcotráfico tremendo. Es un país verdaderamente, pues, muchos te dicen que es ya medio un estado fallido, pero el problema, al parecer, es la conquista hace 500 años. Mire usted, yo creo que es cierto que el virreinato duró 300, pero la república ha durado 200 años. No está mal. Y en 200 años se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en 200 años se han construido los Estados Unidos de América. Bueno, pues ¿por qué no han construido algo parecido en México, como los Estados Unidos de América? Y eso no creo que sea culpa de los españoles. Yo creo que son trucos de político populista. Tampoco tienen mucha profundidad. Es decir, no nos lo creamos. No representan el sentimiento mexicano hacia España. Esto es, como tantas otras cosas, es un discurso impostado desde arriba, desde los políticos y desde el poder. La población, evidentemente, pasa de ello. Basta ver la reacción que hubo. Yo la tengo, no, aquí no la tengo, pero la tengo en casa. La reacción que hubo de los zapatistas cuando AMLO pidió al rey de España que pidiera perdón por los crímenes cometidos. Bueno, los zapatistas publicaron un texto diciendo: ¿de quién nos va a pedir perdón España? Nos va a pedir perdón por Cervantes, por Miró, por Picasso, por Neruda, ¿de quién nos va a pedir perdón? Déjese usted de tonterías, de que pida perdón por estas cosas. No, carece por completo. Por eso digo, no, yo creo que no tiene profundidad. Es un discurso que lo mejor que podemos hacer es menospreciarlo, pasar por encima de él. Desaparecerá. Muy bien, pues como les digo, ahora es el turno de quienes quieran hacer alguna pregunta. Por favor, hagan una seña, se les pasará el micrófono y les ruego que la pregunta sea concreta y, dentro de lo posible, breve. Usted ha titulado su libro Entre águilas y dragones. Europa está entre el novio chino y el marido americano. ¿No le parece que tenemos que tener cuidado con los dos? Sí, pero con unos más que otros. No todos somos iguales. Hay que tener cuidado, sí, pero mire usted, quieras o no quieras, la única protección te la va a brindar las águilas, es decir, te la va a brindar la OTAN. Incluso en el caso todavía por ver de que la Unión Europea decidiera definitivamente, como consecuencia de la crisis de Ucrania, armarse, hablar el lenguaje del poder y articular una política de seguridad y defensa común, que no la tiene ni por el forro,
incluso en el caso muy poco probable de que eso fuera así, tardaríamos no menos de 20 años en ponerla en marcha de verdad. Y durante todo ese periodo, nuestra seguridad seguiría dependiendo del Big Brother americano, del paraguas de los Estados Unidos, como ha venido dependiendo desde el año 45. No nos engañemos. Hemos sido, lo que en términos técnicos se llama free riders, en términos coloquiales se llama gorrones de la seguridad de los Estados Unidos, del taxpayer americano que ha estado pagando nuestra seguridad desde el año 45. Y sigue así, esta es la realidad, y no tenemos otro. Desde luego China no va a pagar nuestra seguridad, eso con seguridad lo podemos tener. Por lo tanto, sí, yo creo que no conviene dejarse fagocitar dentro de lo que son las prioridades de la política exterior americana, pero cuidado, no te alejes demasiado porque fuera hace mucho frío. Señor Ramos Espinosa, extraordinario libro y extraordinaria presentación. Y en la página 246 habla del tema de Fernando Savater y los valores y las conclusiones que saca usted de la evolución universal biológica en términos de especie Homo sapiens, es la más avanzada del universo, etcétera. Pero luego dice, el progreso requiere y supone un creciente control sobre el entorno y la variable dinamizadora y que tira del progreso y de la evolución de la humanidad es igual que siempre la técnica y la ciencia en sus más variadas dimensiones, ya sea la piedra pulimentada o el chip. Mi tesis y sobre la que quiero preguntar es otra. Creo que quien dinamiza el mundo no es la tecnología ya, está en todos, sino es la cultura del líder que corta el bacalao. Y en este caso hay un cortante del bacalao que es China. Y el gran cambio es China. Y las transformaciones silenciosas de las que habla el filósofo francés François Gillian, o que habla Fernando Trías de Bes, en el gran cambio es China, de una esfera grande en forma de naranja, la pone en forma cúbica. Está ahí claro, y lo has puesto usted ahí con esas dos ruedas que se ve China y hindú. Y ahí hay una cultura potentísima en ambos, que es la religión y el poder del lenguaje que emplean en transformaciones silenciosas, entrando a todas las fronteras y cargándose todas las fronteras. Entonces, estábamos de acuerdo que la Cámara de Diputados de España y la camarilla de ministros del desgobierno español no cortan el bacalao nada. O sea, no son ni una caniquilla en el mundo actual. Y por tanto, mi pregunta es, con sus grandes profundizaciones sistémicas de interrelacionar variables, en las que yo estoy convencido que la variable tecnológica está ya más obsoleta que la madre que le parió, porque ya no podemos avanzar más tecnológicamente. Lo que importa es saber a qué principios atenernos, a qué principios culturales. ¿Queremos ser como Lao Tse, el gran sabio Lao Tse? ¿O queremos ser como el mandarín jodedor que puedo porque tengo más número de personas y más poder económico? Y ahí es donde nos jugamos el tipo. ¿Queremos ser guerreros santos y luminosos o jodedores a que no haga falta con tal de estar por encima en el machito controlando personajes? Pues no estoy de acuerdo. Llama la atención. Pues la pregunta. Sí, perdón, creo que la pregunta ha quedado clara. Me parece que quien tiene que decir si ha quedado claro o no, este presidente le ha tenido con mucho interés y usted ha hecho como 8 o 10 preguntas. Pero, estoy haciendo una que para mí es le importantísima. recuerdo de la manera más suave posible que dije al principio que la pregunta fuera breve. No, yo creo que, la pregunta me parece muy interesante y necesitaría mucho tiempo para desarrollarla. Pero digo que no estoy de acuerdo porque no es algo que no haya pensado, sino que lo he pensado. En el fondo lo que me estás planteando es qué es más importante como variable determinante del comportamiento humano. La tecnología, la tecnociencia, es decir, la capacidad de poder hacer cosas, o por el contrario, las ideologías, las culturas, los valores, los principios. Yo prefiero la palabra ideología porque me vale para todo ello, ¿no? Pues bien, la tecnología me define el espacio de lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer. Luego lo haré o no lo haré en función de muchas cosas. Haré unas cosas u otras en función de los principios, las culturas y los valores. Y me movilizaré o no me movilizaré, pero dentro de un marco de tecnología, dentro de ese marco de tecnología. Y si llega otro con otra tecnología superior a la mía, por mucho que yo me movilice o no me movilice, me va a liquidar.
y desde luego las ametralladoras de los británicos acabaron con el Mahdi en el Sudán sin la menor duda y acabaron también en Sudáfrica, y eso ha ocurrido una y otra vez en la historia. Y en este momento la gran lucha entre Estados Unidos y China es tecnológica. Es quién tiene la tecnología más avanzada, quién tiene el 5G, quién tiene la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y los dos saben que quien tenga la tecnología más avanzada va a ganar la guerra. Va a ganar la guerra. Yo creo que eso ha sido, sí, siempre, siempre, y el triunfo de Occidente durante los 3 siglos de la gran revolución industrial, que es la era del imperialismo, que es la era de la proyección europea sobre el mundo, la ganó Europa porque tenía una tecnociencia muy superior a la de aquellos a los que al final, bueno, pues sometía, controlaba, civilizaba, de todo hubo, pero evidentemente porque su tecnología es superior. Y si mañana China tuviera una tecnología claramente superior a la americana, nos ganaba. Y en lugar de depender del taxpayer americano, pues trataríamos de depender del chino, si es que nos hace caso. Pero vamos, no tengo la menor duda que la variable de apertura de todos los sistemas sociales, y me he dedicado a la sociología, al conocimiento de la ciencia muchos años, la variable de apertura de los sistemas sociales es la técnica, la tecnociencia. Perdóneme, por favor, atiéndame un segundo. Lo que usted está hablando ahora sin micrófono no lo están siguiendo quienes nos ven a través de la transmisión en streaming. Y yo le agradezco mucho su interés, pero si abrimos un turno de debate entre ustedes, no daremos tiempo a que los demás pregunten y además a que el profesor pueda después firmar los libros y atender a quienes se le quieran acercar. Si quiere concretar la pregunta. La tesis de Gatstein es que en su libro Liderazgo y Cultura Organizacional, que ha dado la vuelta al mundo, es que la gran responsabilidad de todo líder, de cualquier institución pequeña, familiar o gran empresa o gran país, es liderar la cultura. Y eso es lo que está haciendo China. Está liderando una cultura que en transformaciones silenciosas ha penetrado ya en el mundo entero y que, por tanto, ni Estados Unidos ni nadie con el pensamiento lineal va a ganar a ese pensamiento sistémico, holístico y global de los chinos. Esa es la tesis que quiero comentar con el señor Ramos Espinosa. Si él dice, no, es la tecnología. Mi convencimiento es que la tecnología es mandada por los principios del gran líder que dirige una institución. Y en este caso, el gran líder de China tiene que ver poco con el Sánchez de turno o con el francés o con el alemán, porque como muy bien nos ha dicho el señor Ramos Espinosa, el cambio es tan potente, extenso, intenso y rápido que China ya nos tiene pillados por todos lados, holísticamente. Esa es mi creencia. Y la pregunta entonces, digo, ¿cree que China camina hacia el dominio machacante o hay todavía avisos de que la humanidad, Lao Tse, en su libro maravilloso, del Tao Te Ching, podamos los humanos despertar al amor, no al poder de dominar a otros, sino al poder de amar? Esa es la pregunta. Yo creo que hay que respetar y hay que aprender a respetar y aprender a conocer la cultura china, que es extremadamente rica, valiosa y que los occidentales desconocemos. Por cierto, el símbolo del dragón que aparece en la portada del libro tiene dos referencias, ¿no? Una es el dragón, evidentemente, pues es Oriente, es el emperador, el símbolo del emperador es el dragón, pero recordemos que en los mapas antiguos europeos, donde había terra incógnita y no se sabía lo que había, se ponía un dragón. El dragón representa también nuestra ignorancia, y ahí está con ese doble sentido. Es Oriente y nuestra ignorancia de Oriente, porque la desconocemos mucho. Y yo creo que es muy importante aprender a conocerlo y a valorarlo. Ellos sí nos conocen a nosotros no les conocemos a ellos. Y esto, evidentemente, es una asimetría en su favor y claramente en desfavor nuestro, ¿no? Ahora bien,
Una de las preguntas más interesantes que se va a jugar en los próximos 10 o 20 años es quién va a ganar la batalla tecnológica, la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Una guerra que ya hubo hace años con Rusia, con la vieja Unión Soviética, para ser más precisos, y que la ganó claramente Estados Unidos. ¿Y por qué la ganó Estados Unidos? Es algo muy relevante a por qué creo que esta la va a ganar también Estados Unidos y no China, ¿no? Y esto lo contaba Sájarov, el gran premio Nobel físico ruso. Y lo que te decía es algo que está también en los clásicos, y podía hablar sobre, y es que la innovación no se puede, y el I+D no se puede organizar, no se puede planificar, no se puede, tiene que ser algo espontáneo y requiere democracia, requiere libertad de expresión. La creatividad no sale en contextos en los que te dicen lo que tienes que pensar y lo que tienes que decir. Y Rusia dejó de ser creativa y dejó de producir innovación tecnológica porque era un sistema autoritario, así de sencillo. Y la ciencia requiere democracia. Un gran profesor de sociología de Columbia, maestro mío, yo le quería muchísimo, Robert Merton, publicó un trabajo que ha sido luminoso, que es sobre eso, el contexto democrático de la ciencia. La ciencia requiere democracia. ¿Cuáles son las matrices de la verdad? La producción de la verdad requiere creatividad, requiere espontaneidad, requiere expresión, requiere, en definitiva, estructuras abiertas. Estructuras abiertas. Bien, esto, como digo, el caso ruso es revelador y vamos a ver qué ocurre en el caso chino. Es evidente que China está haciendo grandes avances. Mi apuesta es que a medida que Xi Jinping apriete, como está haciéndolo, en todo el sistema social chino, los instrumentos de control, camino de una sociedad totalitaria, prácticamente es ya una sociedad totalitaria, Xi Jinping es el nuevo Mao, impide, etc. Eso inhibe la creatividad. Por lo tanto, en la guerra por la innovación, China acabará perdiendo la carrera frente a Estados Unidos. Me puedo equivocar, pero esa es mi apuesta. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Dos preguntas rápidas. El declive de Occidente, ¿no cree usted que se debe en parte en la disminución que hay de la espiritualidad, tanto religiosa como no religiosa, básica? Porque desde 2006 se ha creado lo que se llama el nuevo ateísmo. Y la segunda pregunta es que el filósofo Marina dice que en China van a coger la doctrina de Confucio. Hombre, no es mala la doctrina. ¿Cree usted que va por ese camino? Bueno, sí, vamos, eso seguro que sí, porque lo está diciendo el propio Xi Jinping. Del mismo modo que Putin está tratando de extraer de la historia y de la ideología rusa antigua elementos de legitimación de su comportamiento actual, lo mismo está haciendo Xi Jinping en este momento, ¿no? Y el confucianismo les está sirviendo para legitimar su sistema actual, ¿no? Pero yo creo que el declive es un declive mucho más, digamos, vinculado con las estructuras profundas de la propia realidad social. Y yo le he dado dos que me parece que son claves. Una es la demografía. Si Europa es el 25% de la población del mundo es una cosa, y si es el 6% es otra cosa. Eso no tiene discusión posible. En una sociedad es población, territorio y recursos de esa población. Y si le reducen la población a la 10ª parte, pues es evidente que cuentas la 10ª parte. Y no hay vuelta de hoja. Luego, hombre, a lo mejor si consiguiéramos, segundo, que ese 6% tuviera el monopolio de la tecnociencia, pero como no es el caso, no lo tenemos. Es más, lo están produciendo fuera. China produce tecnociencia. Yo creo que va a dejar de hacerlo. A lo mejor me equivoco, pero desde luego lo ha estado haciendo. Pues es evidente que eso produce el declive. Pero fijaros, la palabra es declive, no decadencia. Y no es trivial. La decadencia de Occidente es el libro clásico de Spengler de 1917, que hablaba de una decadencia absoluta, de un hundimiento. De hecho, la traducción más correcta del término alemán sería el hundimiento de Occidente, ¿no? Bueno, yo no hablo de hundimiento, yo creo que Occidente está bastante bien y todavía tiene mucho recorrido, y en mi libro digo, bueno, cuidado,
Cuidado, mire usted, Estados Unidos y Europa tienen recorrido, y especialmente Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países con más vitalidad, con más recursos. Vamos, la primera vez que oí hablar de la decadencia del Imperio Americano tenía 18 años. Era estudiante en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. Por supuesto, era un francés que vino a decirnoslo. Desde entonces he leído libros de franceses hablando de la decadencia de Estados Unidos, pues casi cada 10 años. Pues no ha ocurrido. Alguna vez aceptarán, es evidente, pero no ha ocurrido y no está en la agenda, es evidente, no está en la agenda. Estados Unidos tiene enormes recursos todavía, pero sí es un declive relativo. ¿Por qué? Porque la economía es un juego de suma positivo. Todos podemos ganar o todos podemos perder. Y de hecho, con la globalización todos hemos ganado. Unos más que otros, es verdad, pero todos hemos ganado. El poder no, el poder es agónico. Es un juego de suma cero. Si uno gana poder, los demás lo pierden relativamente. Porque el poder son diferenciales de poder. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Y cuál es el diferencial de poder? Digamos, Occidente estaba aquí y el resto del mundo aquí. Y de pronto Occidente ha subido un poco, pero el resto del mundo se lo ha puesto aquí. Y por lo tanto hay declive en el sentido de que el diferencial de poder se está cerrando. Ucrania es un test de diferencial de poder. Hace 20 años no hubiera ocurrido la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque hubiéramos sido capaces de disuadir a Rusia y a Putin de que invadiera Ucrania. Hubiéramos puesto una serie de medidas preventivas y eso no hubiera tenido lugar. Ha tenido lugar por nuestra debilidad, no solamente por su agresividad, también por nuestra debilidad. Yo podría decir, si Biden no hubiera dicho no vamos a intervenir en ningún caso, lo cual fue una torpeza verdaderamente de manual, porque si tú le dices a Putin, no, la OTAN no va a intervenir en ningún caso, pues fenomenal, pues luz verde, pues tiro para adelante. Y si la Unión Europea y Estados Unidos hubieran puesto encima de la mesa las durísimas sanciones que han puesto en lugar de 48 horas después de la invasión, 2 semanas antes, pues se lo hubieran pensado Putin, los oligarcas le hubieran dicho, oye, tú, quieto, que esto es muy arriesgado. Los empresarios rusos, el Banco Central, etcétera, los propios militares hubieran dicho, presidente, no sé si estamos preparados, a lo mejor conviene pensarlo un poquito más, pero no lo hicimos, por lo tanto no hemos sido capaces, ¿no? Es declive relativo. El diferencial de poder, especialmente con China, pues es un diferencial que se va cerrando. Por lo tanto, no decadencia absoluta, no tenemos por qué perder condiciones de vida, no tenemos por qué perderla, pero sí perdemos poder, claramente. Occidente ha perdido poder. Estamos en un mundo en buena medida, desde luego poseuropeo hace tiempo, pero en buena medida posoccidental, y que empieza también a ser posamericano. Eso es así, eso es así. Muy bien, pues llegamos al final. Quiero recordarles que el libro Entre Águilas y Dragones se está vendiendo en la entrada. Ahora pasaremos a la firma, pero no sin antes agradecer infinitamente a Emilio de la Mode Espinosa su presencia esta tarde aquí en el Ateneo, la excelente conferencia que nos ha pronunciado y despedirle con un fuerte aplauso de todos nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.